Les damos la bienvenida nuevamente a este ciclo de webinar que estamos realizando desde la Universidad Nacional para toda la población interesada en materia de teletrabajo, sea a nivel institucional, a nivel nacional, inclusive tenemos personas que nos han acompañado a nivel internacional. El día de hoy estamos con la quinta conferencia de este ciclo, que ha sido con mucho cariño preparada para ustedes y en la cual estaremos realmente atendiendo muchas de las consultas que se nos han hecho en la comisión. Hoy nos acompañan dos grandes expertos que son el doctor Juan José Romero y el máster Luis Diego Salas. Antes de dar la palabra a mis compañeros, unos cuantos recordatorios. Muchas gracias por estar con nosotros. En la parte de preguntas y respuestas, por favor, las preguntas que quieran que les atendamos al final, por favor, poder hacerlas así. Si las hacen en el chat, igual muchas veces las vemos, pero por cualquier cosa es importante que las tengan en esa parte. Además, decirles, ¿verdad?, que esto se está grabando y posteriormente estará disponible en el canal de la Comisión de Teletrabajo y el canal de eventos en vivo de la Universidad Nacional. Es un gusto que nos estén acompañando y sin más ni más, los dejo en compañía de nuestro amigo y experto Juan José Romero. Muy buenas tardes, Juan José, muy buenas tardes, Luis Diego, y me retiro para dejarles a ustedes este público que siempre ha sido muy, muy seguidor de nosotros. Muchísimas gracias, Marley. Y muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan, que nos conceden el honor de llegar hasta sus respectivos lugares para conversar de un tema que para nada nos resulta ahora ajeno y que cada vez más bien toma más relevancia. Para ubicarnos un poquito sobre por qué estamos como estamos en esta circunstancia en la que el mundo se nos puso patas arriba, en donde las incertidumbres son más que las certidumbres, podríamos retomar tal vez algunos datos básicos con respecto a esta pandemia por coronavirus. Pandemia que inició allá a finales de noviembre, en realidad cuando se comenzaron a dar los primeros casos, a pesar de que se reportan hasta diciembre en Wuhan, China, y que rápidamente se esparció como pólvora alrededor del mundo y que al día de hoy tiene prácticamente todos los países del mundo con casos reportados, en la gran mayoría de ellos con muertes y con una buena, importante cantidad de muertes. Y según los últimos datos, tenemos al día de hoy 52.271.447 casos, entendiendo que esto dentro de un minuto probablemente ya estemos en 52.275.000 casos reportados y casi 1.300.000 muertes. También, tal vez nos hemos enterado de que Europa vive momentos aciagos en donde prácticamente todos los países, independientemente de su riqueza, están en un cierre sanitario, prácticamente en algunos de ellos con toques de queda, con restricciones muy severas a la movilidad y ya comenzamos a observar hospitales que están colapsados o que están comenzando a colapsar. Claro, es una situación un poco diferente a la primera gran ola que se observó entre febrero y marzo, pero ya tenemos en algunos de estos países de Europa olas, por ejemplo en España, que son 3 veces y media del tamaño de la primera ola, a pesar de que los fallecidos han reducido mucho, pero que sí prácticamente han hecho que todas las comunidades del país en España prácticamente tengan cierres sanitarios. Y lo mismo podemos observar en Francia, en Italia, en Alemania, en los Países Bajos y en el resto de Europa. Y Costa Rica no escapa a esa realidad. En Costa Rica, para el día de hoy, se reportan 1.200
1.200 casos nuevos y tenemos al día de hoy cerca de 120.000 casos diagnosticados con lamentablemente 1.520 fallecidos aproximadamente. Entonces, este escenario en el cual estamos imbuidos en este momento en el mundo y en Costa Rica, nos hace que conversemos de estos temas que nos han venido a cambiar la vida. Entonces, estos cambios vertiginosos en el mundo y en tan corto tiempo, nos hace que las certezas que teníamos prácticamente hayan sido desplazadas por un escenario muy incierto. Entonces, las seguridades que teníamos han quedado prácticamente entre paréntesis vivenciales y han provocado que la flexibilidad, la adaptación y el cambio sean parte de nuestra vida para poder adaptarnos. Recordaremos, y aquí tendríamos que irnos hasta Darwin, para recordar que no se trata de la ley del más fuerte, sino de la ley del que mejor se adapta, el que sobrevive. Y nos ha tocado que adaptarnos. Entonces, en este ambiente, ¿tendrá sentido la planificación en un mundo donde reina tanta incertidumbre? ¿Qué hemos aprendido sobre nuestra forma de proyectar el futuro en el contexto de la pandemia? ¿Cómo utilizaremos todo este conocimiento, toda esta experiencia cuando las condiciones cambien? La planificación, entonces, como disciplina científica, tendrá mucho que aportar, no solamente a la coyuntura, sino al proceso de retorno a nuevas condiciones. Por ello, es entonces importante capitalizar los insumos que en nuestro trabajo, en la vida familiar y en las experiencias vitales, cualesquiera que sean, en ese será medular para poder crecer como personas y como organizaciones, aquilatar todas estas experiencias. El reto entonces está en concebir las formas para lograr el éxito en el futuro. Ahora, ¿cómo enfrentar estos cambios? ¿Cómo sacar provecho de estas situaciones que son emergentes tanto en el nivel personal como en el profesional? Y lo podríamos llevar al académico y al administrativo, que es probablemente donde más nos hemos estado desarrollando últimamente, porque creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo que prácticamente el tiempo que estamos dedicando a lo laboral se nos extendió. ¿Estamos preparados? ¿Qué nos puede facilitar esta nueva responsabilidad? Bueno, para ello, y para no robarle más tiempo a quien realmente es la persona vamos a ver, quien nos viene a deleitar, nos hemos reunido esta tarde alrededor de esta temática con una persona que se ha dedicado a este tema durante su vida académica y que definitivamente con el devenir de la pandemia por la COVID-19, pues ha incrementado muchísimo su actividad intelectual alrededor. Muy gentilmente, Luis Diego hoy viene a compartir parte de sus experiencias, de sus reflexiones, de las conclusiones y probablemente de las preguntas que aún le siguen llegando y con las que probablemente nosotros estemos de acuerdo y estemos interesados en llegar a lograr algunas respuestas. Entonces, bueno, yo voy a permitirme, a pesar de que Luis Diego tiene una diapositiva en la que presenta sus calidades, voy a tomarme la libertad de decir algunas características de Luis Diego. Bueno, Luis Diego Salas Ocampo es catedrático de la Universidad Nacional, es académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales, es sociólogo y administrador de negocios con un máster en gerencia y administración en entornos virtuales de aprendizaje. Ha sido consultor del Sistema de las Naciones Unidas en agencias como ILANUD, PNUD y UNICEF. Actualmente es doctorando en Ciencias de Administración de la Universidad Estatal a Distancia
en Costa Rica y actualmente coordina el programa de innovación metodológica, participación estudiantil y gestión del conocimiento de la Escuela de Relaciones Internacionales. Creo que nos aprestamos a observar una conferencia, un intercambio de conocimiento, de información. Así que estamos dispuestos, Luis Diego. Quedamos en tus manos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Juan José. Como siempre, un gusto poder compartir con usted y con las personas que hoy están acá con nosotros, a las que le agradecemos muchísimo su participación. Siempre es un gusto poder compartir con tantas personas académicas, administrativas y otras de otras instituciones, pues este tipo de temas que, como bien planteaba Juan José, la idea es poder desarrollar más que un conversatorio y más que dar respuestas, poder reflexionar en algunas de las preguntas. Y es que es muy interesante todo lo que ha pasado. Si a usted le preguntaran hoy, ¿ha cambiado usted algo de su forma de verse a partir del momento en el que sufrió la pandemia? ¿Qué respondería? O bien, si la pregunta más bien fuera, ¿ha visto usted cambios importantes en otras personas, en su familia, en su comunidad, en su trabajo? ¿Ha podido apreciarlos? O quizá la pregunta que podríamos hacernos es, ¿lo ven las personas en su trabajo de una manera distinta como trabajador a partir de esta pandemia? Y es muy posible que tengamos respuestas a estas tres preguntas a partir de nuestra experiencia. Y hoy quisiéramos compartir, y la idea es poder profundizar juntos en fundamentalmente cómo podemos capitalizar y cómo podemos construir a partir de entornos que, como bien decía el doctor Romero ahora, constituyen a nivel de los datos un conjunto de impactos a nuestra vida, cómo podemos construir a pesar de esos datos. Para ellos quisiera invitarlos a que vayamos juntos a 4 aspectos específicos del teletrabajo y la planificación. La idea es poder ver cómo el cambio nos ha llegado como una consecuencia de esta pandemia y a partir de eso, cómo hemos podido gestionar en cada uno de nosotros a nivel personal y a nivel colectivo algunos cambios que nos permitan, por un lado, desarrollar nuevas habilidades. Por otro lado, quisiera que podamos ver juntos cómo nos hemos encontrado con ese montón de aspectos nuevos que quizá antes no habíamos contemplado o que a pesar de que existían, de alguna manera se han tenido que hacer más evidentes y hacer que nuestras tareas se hagan gestionables en nuestra vida cotidiana. El tercer aspecto que me gustaría que conversemos tiene que ver con, bueno, a partir de esto que estamos viviendo y a partir de estos cambios, ¿hacia dónde podemos proyectar como futuro? Y finalmente, ¿cómo capitalizaremos este futuro? Esa es la hoja de ruta con la que me gustaría compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Y es muy interesante pensar en el hecho de que el ser humano sabe que ese futuro existe, pero la pregunta fundamentalmente es, ¿qué es lo que hace el ser humano con este conocimiento, con esa certeza de que el futuro existe? Y quizás, como decía Juan José ahora, pongámonos a pensar por un momento, ¿cómo era nuestra vida antes del 31 de diciembre de 2019, que ya se reporta los casos a nivel de China? Antes de esa fecha, ¿cómo proyectaba usted su futuro? ¿Cómo veía que iba a ser este año? ¿Lo hubiera imaginado tal y como lo hemos vivido hasta el momento? ¿Recuerda usted cómo se sintió el 6 de marzo de este año cuando se reportó el primer caso de COVID a nivel nacional? Y posiblemente
en nuestra imaginación, aún en lo más recóndito de nuestras fantasías, difícilmente sin tener conocimiento previo hubiéramos imaginado las características que este año iba a tener. Y el punto que es clave es que a los seres humanos no se nos hace fácil relacionarnos con el futuro porque tenemos un conjunto de temores, sobre todo el temor al error, que hace que difícilmente queramos explorar el futuro por miedo a que tengamos errores que tienen consecuencias. Nos sentimos más cómodos con el presente y ese presente se nos hace tan cotidiano que a partir de ahí construimos distintos roles. Roles que hacen que cada vez más nos construyamos una especie de máscara como la que vemos acá. Una máscara donde lo que las personas piensan de nosotros coexisten con aquello mismo que nosotros pensamos de nosotros mismos y además de lo que creemos valorar de aquellos que están en nuestro alrededor. Y esas percepciones constituyen nuestros espacios de seguridad. Son los roles con los que interactuamos todos los días y con los que nos presentamos en la vida cotidiana a los otros. Pregúntese lo siguiente: ¿cuántas personas de su trabajo conocían su casa antes de esta pandemia? ¿Y cuántas personas hoy conocen su casa, su cocina, incluso hasta su habitación a partir de las modalidades tecnológicas que hemos utilizado hoy? La pandemia ha generado cambios importantes y significativos en lo que nosotros somos, en lo que hacemos, pero también en lo que queremos y esperamos de la vida a partir de este momento. Y es que la pandemia nos ha obligado, por decirlo así, a quitarnos las máscaras, o por lo menos a hacerlas un poco más flexibles. Y ahí es cuando, si usted respondió al principio que efectivamente ha visto cambios en usted mismo o en las personas que le rodean, posiblemente tenga razón, porque estos cambios han sido una consecuencia de esta pandemia que nos ha hecho tener que flexibilizar muchísimas de las cosas que creíamos y que pensábamos, porque nuestra certeza se ve afectada como tal. Y esto ha tenido un impacto muy grande en cómo vivimos el presente, porque los seres humanos nos sentimos tremendamente cómodos con el presente porque lo controlamos, lo pensamos confiable, donde la sorpresa cada vez es menos, y eso hace que el presente, el aquí y ahora, sea administrable. Y cuando eso es administrable, el futuro no se ve como un aliado, sino eventualmente como un enemigo, porque ese futuro nos representa lo incierto, aquello en lo que podemos cometer errores. Preferimos estar en el marco de las certezas. ¿Por qué? Porque los seres humanos evitamos a toda costa la incertidumbre. Aquello que no conocemos se nos presenta muchas veces como algo amenazante y difícil y que eventualmente nos puede llevar a cuestionar ese aquí y ese ahora. Y es que qué difícil es cuestionar ese aquí y ese ahora cuando tenemos certezas que nos agarran y nos permiten tener seguridad en todo. Porque además la cantidad de variables que debemos administrar cuando nos enfrentamos a lo nuevo crece. Y administrar cada vez más variables hace que los sistemas que tenemos de vida se vean cuestionados. Y es que también enfrentarnos con el futuro y con la incertidumbre nos conlleva un reto a cada uno de nosotros como personas, que es la habilidad de utilizar la imaginación más allá del miedo. Y es que el miedo puede ser también un aliado enorme de el terror actual y de la inmovilización. Hoy, cada vez más, nos enfrentamos a una sociedad de riesgo más a una sociedad de certezas. Los expertos definen el riesgo como la amenaza por la vulnerabilidad. Las amenazas son históricas, evidencian un conjunto de problemas estructurales en lo económico, en lo político, en lo social, en todos los niveles, y el riesgo como tal es donde se encuentran esas amenazas históricas que han
tenido años para irse solidificando y construir un escenario de realidad con problemas coyunturales que emergen y que nos dan un conjunto de problemas, expresan nuevas necesidades y además nos replantean todo el escenario en términos de poder. Y hoy en día entendemos que el riesgo cada vez más se convierte en parte de nuestra vida. Y es por esto que saber que vivimos en una sociedad donde los riesgos hoy no solamente son individuales, nacionales, sino que tal y como esta pandemia nos lo ha demostrado, los riesgos y las amenazas pueden ser de corte global, requieren también mayores instrumentos de visualización del futuro. Esto hace entonces que la necesidad de imaginar vaya más allá de nuestra vida inmediata o nuestra vida como organización, sino que debemos imaginar con un horizonte mucho más global y más total de lo que significan las diferentes oportunidades y amenazas en nuestra vida. ¿Qué cambió con el teletrabajo? Y aquí iniciamos quitándonos un conjunto de máscaras laborales particulares que tenían. Yo no sé si ustedes habrían escuchado antes de que se diera esta pandemia algunos estereotipos que existían en torno a la figura de aquella persona que teletrabajaba. Por un lado existía la idea de que aquel que teletrabajaba en realidad no trabajaba, sino que la llevaba suavecito, por decirlo de alguna manera. Entonces mucha gente decía que teletrabajo era sinónimo de vagabundería antes de esta pandemia. Igualmente pensaban que el teletrabajador perdía mucho tiempo por estar frente a una computadora. Incluso gente llegaba a decir que aquel teletrabajador se convertía en un experto del solitario, de las redes sociales, y que se convertía en cualquier otra cosa menos que en una persona que estaba cumpliendo su jornada laboral, ya sea totalmente o parcialmente, mediante la utilización de dispositivos tecnológicos. Y eso hacía también que se creyera que el teletrabajador no era una persona productiva, sino que eventualmente era una persona que por tener alguna relación de amistad o de compadrazgo con sus jefaturas, tenían esa oportunidad de teletrabajar. Y entonces algunas personas llegaban a la conclusión de que trabajar por teletrabajo era básicamente como pasar con unas vacaciones subsidiadas o subvencionadas por aquel empleador que creía en esa modalidad de teletrabajo. También otros creían, antes que esto sucediera, que no tenían los conocimientos mínimos para teletrabajar y que posiblemente no podrían aprenderlo porque tenían muchos años haciendo las cosas de la misma manera. Y otros llegaron a decir incluso que la naturaleza de sus funciones bajo ninguna circunstancia les permitían utilizar esta modalidad. Sin embargo, como hemos visto a partir del inicio de esta pandemia, cada una de estos estereotipos que existían con respecto al teletrabajo y con respecto al teletrabajador se han ido cayendo, incluso llegando a situaciones tales donde se ha requerido construir legislación para regular algunas cosas que antes se creían que no existían. Por ejemplo, que la jornada de teletrabajo ni se siente. Recientemente en Perú se ha generado una reglamentación que implica el derecho a la desconexión. Y este derecho a la desconexión como parte de las condiciones mínimas de un trabajador en la dinámica laboral del teletrabajo. Entonces, es muy interesante cómo se han venido cayendo cada uno de estos estereotipos o de estas máscaras que existían alrededor del teletrabajo y de las personas teletrabajadoras. Incluso en nuestra región, en Centroamérica, países como Nicaragua, Honduras y Guatemala, que carecen de legislación sobre el teletrabajo, han tenido que ir haciendo ajustes para que el sector de la economía que pertenece o que puede realizar actividades teletrabajables, usualmente vinculadas al sector servicio, puedan realizar esto como una medida emergente. El caso de El Salvador es muy particular. Recientemente también se ha aprobado la ley de regulación de teletrabajo y Costa Rica y Panamá
que ya tenía legislación existentes, visualizan nuevos nichos en lo que respecta a la realidad normativa, porque se dieron cuenta, y por eso ha existido tanto decreto en estos días, que empieza a regular cosas que no existían en las legislaciones originales sobre teletrabajo. En otras palabras, la realidad de todos los días ha superado a la norma en estos países y han provocado nuevas y diferentes situaciones que antes no veíamos, pero que en el contexto de la pandemia aparecen y replantean nuestra forma en la cual nos posicionamos con respecto a la realidad que nos toca vivir. En consecuencia, el primer punto que podríamos decir es que no solamente hemos cambiado nosotros, sino que también han cambiado los escenarios vivenciales en los cuales nos movemos. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque nos hace encontrarnos con aspectos nuevos que son necesarios de gestionar para poder pensar tanto en el futuro como personas, como trabajadores, y también en nuestras aspiraciones y nuestros proyectos como personas y como organizaciones. Es muy bonita la figura del teatro para comprender esto. Para que un actor pueda actuar en una trama, siempre es necesario que conozca la trama y que además conozca el escenario que se va a desenvolver. Cuando el actor ha cambiado y su escenario también, es fundamental que este actor pueda ordenar nuevas coordenadas para poder interpretar su rol y hacer las adaptaciones del caso. De hecho, en la formación teatral se recurre mucho a la improvisación porque mediante la improvisación el actor empieza a desarrollar capacidades que le permiten hacer estas cosas. Y esa suerte es lo que tienen hoy tanto el teletrabajo como mecanismo laboral y la planificación con respecto a cómo podemos ver distintos futuros y distintas posibilidades de nuestra actuación como personas en este momento histórico, que además es un momento histórico tremendamente interesante el que nos ha tocado vivir. Y para esto es necesario empezar a escribir bocetos de un libreto, de una trama teatral. Y 3 preguntas que nos ayudarán muchísimo para poder hacer esto es generar esas coordenadas de realidad, que preguntas como el qué está pasando, qué podría pasar y qué vamos a hacer si esto pasa, nos ayudarán muchísimo en relación a cómo enfrentarnos con el futuro y cómo planificar ese futuro. Pongamos un ejemplo, ya don Juan José nos daba algunos datos y lo hemos visto en la realidad de nuestros países. A nivel global, pese a los esfuerzos que se han dado, las vacunas se encuentran todavía aún en un momento de prueba. Las versiones más optimistas se encuentran en la tercera fase y los expertos se debaten en el tiempo con respecto a cuándo aparecerá una vacuna que pueda ser aplicable a una mayor parte de la población, y entonces una de las preguntas medulares que se está generando es ¿cómo se va a administrar la aplicación de estas vacunas tomando en cuenta las asimetrías de los países? Tomando en cuenta que ya hay países que han comprado de previo dosis y que hay otros países que no se encuentran en la capacidad financiera de hacer esa erogación para poder suplir a sus pobladores y a sus ciudadanos de la vacuna. Entonces, esto nos genera una desigualdad estructural en términos del acceso a la salud. Por otro lado, en este momento, en el hoy, los gobiernos tienen un gran debate a lo interno que orienta su gestión. El debate es administrar pobreza o administrar enfermedad. Y eso orienta las diferentes decisiones. Como muy bien decía don Juan José ahora, hemos visto cómo en Europa se dio apertura y en este momento ha tenido una contracción muy importante de esa apertura porque se han disparado los casos de COVID. En nuestro país, por ejemplo, vemos cómo la aplicación de la danza y el martillo todavía genera una serie de presiones importantes entre los distintos actores y finalmente los escenarios, aunque proyectados, podrían ser inciertos porque no hemos conocido y no hemos visto en este momento cómo se aplica en un momento de transformación de las dinámicas de la enfermedad, cómo se aplicarán estas medidas en el futuro.
Por otro lado, vemos que en el mundo del teletrabajo se ha posicionado globalmente y esto ha evidenciado la necesidad de normativa. Y además, cada vez aumentan el espectro de las implicaciones de esta modalidad de trabajo a nivel de los derechos y empiezan a verse elementos muy importantes que antes quizá las reglamentaciones existentes no habían contemplado. Hablábamos del derecho a la desconexión, hablábamos de las dificultades que se ha generado en torno a la invasión de la privacidad en las personas y hablamos también de los niveles de productividad y descanso necesarios en una modalidad como esta. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de hacernos las preguntas, podríamos pensar en distintos escenarios a lo largo del horizonte de tiempo. Pregúntese usted mismo, ¿qué pasaría con usted como trabajador o como trabajadora si la vacuna se encontrara en el corto plazo? Imagínese que de aquí a finales de diciembre la vacuna se encuentra y a usted se la aplican. ¿Qué pasaría con usted a partir de enero del 2021 como trabajador? ¿Se ve nuevamente en la presencialidad? ¿Se ve en un modelo híbrido de presencialidad y presencialidad remota durante el desarrollo de sus acciones? ¿Cómo implicaría esta vacuna la vida de familia que usted ha venido construyendo a partir del momento de la pandemia? O pregúntese, ¿qué pasaría si el escenario no fuera a diciembre, sino a julio del otro año? ¿Cómo se ve empezando el año 2021? ¿Cómo se ve administrando las cosas que usted ya ha identificado que quizá en este momento lo tienen cansado o cansada, lo tienen fundido, o que quizá usted mismo en su dinámica de trabajo ha dicho, ya no aguanto más, estoy deseando terminar? ¿Se ve empezando el 2021 en ese mismo ritmo y en esa misma dinámica de trabajo? Pero pregúntese también, ¿qué pasaría si ninguna de las experiencias que ha llevado un poco más de un año en términos de una vacuna fuera exitosa? Y si tenemos que vivir más de los meses que tenemos en esta pandemia, ¿puede aguantar a usted 1, 2, 3 o más años con el ritmo de vida y con las adaptaciones que ha tenido que realizar sobre la marcha? ¿O se ve generando cambios importantes en ellas? Es muy interesante cuando vemos o cuando tomamos como el centro del análisis el teletrabajo en el concepto de la pandemia, porque empiezan a visualizarse escenarios mucho más complejos e interesantes sobre los cuales habrá que crear política pública, pero además habrá que crear nuevas dinámicas de administración de nuestra vida cotidiana y organizativa. Pensemos, por ejemplo, en qué sucede si en este contexto se generara para el año 2021 una modalidad híbrida, por ejemplo, en nuestra universidad, y tuviéramos que estar parte de la jornada trabajando presencialmente y parte mediante teletrabajo. ¿Cómo hacemos para ordenar los recursos, las personas y los estudiantes en una modalidad híbrida? ¿Qué sucedería con aquellos cursos que necesariamente implican laboratorios y qué sucedería con aquellos cursos que, aunque no implican laboratorio, los estudiantes, por efecto de ver a otros en modalidad presencial, empezaran a pedirla? ¿Cómo podríamos pedirle a un profesor que diera lo que un ciclo normal son 17 sesiones? ¿Cómo podríamos pedirle a un profesor en 17 sesiones que componen un ciclo pensar en dar los mismos contenidos cambiando o adaptando a presencialidad con un menor aforo en sus aulas? Esto tiene implicaciones muy importantes y redefine la construcción de la política universitaria y por supuesto que nos pasaría en la casa. Si usted es padre o madre de familia, ¿qué pasaría si usted tuviera que administrar a 3 hijos que están en modalidades combinadas de trabajo y además usted mismo está en una modalidad combinada de trabajo? ¿Cómo administrar la tecnología y los recursos para que puedan tanto sus hijos como usted o su compañero o compañera poder utilizar de la forma más eficiente los recursos y además poder sobrevivir a la adaptación en los ritmos y en los tiempos que el propio sistema como consecuencia de esto va a generar? Entonces,
queda claro que para poder visualizar y planificar es necesaria la construcción de los escenarios. Pero los escenarios buenos se caracterizan por algunas cosas. Por un lado, los escenarios buenos son creíbles. Y la manera en que un escenario sea cada vez más creíble es con la cantidad de información que dispongamos sobre la realización de aspectos como los que vivimos en otros momentos del pasado. Entonces, una buena planificación requiere una visión retrospectiva, poder ver al pasado para poder visualizar cómo en ocasiones anteriores se han podido resolver las distintas situaciones que se enfrentan en un momento dado. Por otro lado, los buenos escenarios son integrados. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se mira al pasado con una suerte de nostalgia, sino que se mira al pasado para poder extraer lecciones que nos permitan entender este presente. Pero además el buen escenario se caracteriza por tener la posibilidad de generar cambios en nosotros y en nuestras formas de ver las cosas. Piensa en esto. ¿Cómo ha capitalizado usted la pandemia en términos de sus capacidades? ¿Ha aprendido algo? ¿Ha logrado hacer algo que antes la forma en la que nos vinculábamos a nuestra vida laboral y personal no nos permitía? ¿Ha descubierto cosas nuevas en usted? ¿Ha cambiado usted la forma de ver las cosas? ¿O sigue esperando que todo vuelva a la normalidad? Posiblemente una normalidad que no la volveremos a experimentar tal y cual la vivimos anteriormente. Por otro lado, los escenarios son relevantes. Para que usted pueda planificar el futuro, se hace necesario que usted identifique los temas estratégicos. Tener una vista de halcón y no de ratón. Ver el bosque y no las ramas. Por otro lado, los buenos escenarios son internamente consistentes y eso no significa que no haya contradicciones en las variables que componen el escenario, sino que esas contradicciones no vayan contra la lógica con la cual se construye ese escenario. Entonces, el punto clave en términos de construir un escenario para entender el futuro tiene que ver con el principio de realidad. Dime de dónde partes de lo real y te diré la fuerza que tiene tu escenario para poder explicar o por lo menos anticipar de alguna manera lo que ocurrirá. Y hay tres preguntas claves en relación a este principio de realidad del escenario. ¿Cuáles son las fuerzas motoras de la situación? Y pensemos en el escenario de COVID. En este momento, si tuviéramos que identificar cuáles son las fuerzas motoras de esta situación, podríamos identificar claramente tres fuerzas motoras en relación a lo que está ocurriendo en el mundo. Por un lado, efectivamente, la priorización de la salud como tal, como elementos consustancial y como elemento configurador de lo social, por lo menos desde el punto de vista de la OMS, que indica claramente que el centro para poder tener gobernanza y para poder tener legitimidad y para poder tener la capacidad de contener a los ciudadanos debe ser la salud. Pero por otro lado vemos una carrera económica enorme en el mundo también por el buen negocio que implicará tener la vacuna más efectiva, que abre una ventana de oportunidad también para poder identificar en el mediano plazo cómo posiblemente pueda darse un movimiento de distintos sectores científicos con pocos principios éticos, porque han visto el buen negocio que representa las enfermedades y enfermedades de corte global. ¿Qué es lo incierto en la situación que se vive? No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos todavía el nivel de efectividad de las vacunas, se proyecta entre un 91 y un 93%, pero no sabemos si llegará aquella vacuna que pueda darnos una mayor seguridad en el futuro.
¿Qué es inevitable en esta situación que hemos enfrentado? Es inevitable que las formas de trabajo y relacionamiento se han reconfigurado, es inevitable que hemos visto cómo habían prácticas que teníamos en la presencialidad que no son ni tan productivas ni tan beneficiosas, y hemos visto cómo las pautas culturales con las que trabajábamos posiblemente se están viendo transformadas. ¿Extraña usted el café de la mañana con sus compañeros? ¿Extraña usted el poder ir a almorzar con sus amigos y poder tener un rato para hacer ejercicio en la presencialidad? Bueno, posiblemente estas son cosas que en un futuro tendrán que discutirse a partir de lo que hemos venido aprendiendo sobre productividad y teletrabajo. A nivel personal, 3 preguntas. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Ha convertido este periodo en una forma de conocerse más? ¿O está esperando simplemente que esto termine, sin haber hecho ese viaje al interior de usted mismo para poder conocer más cosas de usted? Si la pandemia termina en el corto plazo, usted saldrá de ella con nuevos conocimientos, con nuevas metas, con nuevas aspiraciones, o simplemente será algo que usted pueda contar sin que haya tenido un impacto significativo en su vida. A la hora de hacer los balances, las sumas y las restas, ¿sale usted fuerte de esta situación que le ha tocado vivir? ¿Sale usted con algo nuevo que nunca pensó que hubiese podido desarrollar antes? ¿O estos meses que hemos tenido con pandemia no ha significado la posibilidad de que usted construya algo nuevo y diferente? Si la pandemia no termina a corto plazo, ha capitalizado lo que puede suceder, ha capitalizado lo que ha vivido para poder pensar en lo que puede suceder el otro año de forma tal que usted pueda vivir de una manera más efectiva, armónica y equilibrada, o se ve exactamente igual como ir por una autopista capeándose ciclistas y capeándose carros a ver qué sucede. Y a nivel personal con respecto al teletrabajo, se ha demostrado usted mismo, cada uno de ustedes a nivel individual, se ha visto desarrollando nuevas destrezas, nuevas habilidades y nuevas capacidades por teletrabajar, o simplemente el teletrabajo ha sido un mal necesario para cumplir la jornada que es inevitable porque si no, no me pagan. Si la pandemia termina en el corto plazo, usted visualizará las herramientas que ha tenido que utilizar en este periodo para ser más productivo de una manera más equilibrada, y se incorporará parcialmente luego de que esto pase a algún tipo de modalidad, o volverá de manera crítica a sus prácticas antiguas, sin ver las potencialidades o limitaciones que éstas tenían. Son decisiones. Este periodo nos ha obligado a vernos a nosotros mismos y ver que quizá hay cosas que hacíamos antes que si tuviéramos la oportunidad de hacerlas, las haríamos con mucho más intensidad. Pero también nos ha dado la posibilidad de ver de esas prácticas que hacíamos antes que quizás no era la mejor forma de hacerlos. Piensen, por ejemplo, en una que en lo personal he visto que es muy interesante. ¿Cuánto se tardaba en una reunión presencial? Y teníamos reuniones, pues en la semana, no sé ni cuántas, una barbaridad de reuniones. Y posiblemente abordábamos menos cantidad de temas y decidíamos sobre muchos menos temas que lo hacemos en la virtualidad. ¿Cómo manejar esto de una forma equilibrada? Si la pandemia no termina en el corto plazo, ya sabe cómo se enfrentará a una perspectiva teletrabajable para que no se funda, para que no se queme o para que no haya un desplazamiento de las metas. Ha sido muy interesante este periodo porque muchas personas están hablando del fenómeno del burnout y del cómo fundirse. Y efectivamente, esta forma de teletrabajo, de trabajo a muchas personas las ha fundido porque nunca antes se habían puesto, ni habían estado en una dinámica de teletrabajo, y posiblemente ni las personas que están teletrabajando, ni aquellas personas que están a cargo de sus colaboradores sabían cómo administrarlos. Pero ¿qué hay del desplazamiento de metas? Es decir, cuando la persona no veía que la organización le provee las posibilidades de ir ascendiendo jerárquicamente o en ascenso en sus aspiraciones o proyectos de vida, y simplemente dedicaban el tiempo laboral a desarrollar nuevas rutas de llegadas para poder estar realizados como individuos.
¿Ha permitido el teletrabajo poder alinear los intereses de la organización con los intereses del individuo o no? ¿O ha sido el teletrabajo una forma de que más bien estas personas que ya se identificaban poco con la organización puedan ir desarrollando cada vez más cosas que no van a beneficiar a la organización? Estos son aspectos que además pueden traer conflictos y desequilibrios personales y familiares que sin duda alguna veremos en el futuro inmediato una serie de disonancias con respecto a los individuos como ya los estamos viendo. Hace unos días la Caja Costarricense del Seguro Social reportaba un aumento en la cantidad de casos por insomnios, la cantidad de casos por depresión y obviamente esto tiene relación con las formas en las que nos estamos relacionando a nivel laboral. Entonces, es claro que la definición del escenario tendrá consecuencias directas en la forma en la que el actor se incorpora a la vida. También es claro que aunque existen fuerzas motoras que orientan el futuro, estas no son determinantes. Hay una diferencia importante y significativa entre una fuerza motor y una fuerza determinante. Y la diferencia fundamental es la posibilidad de transformación a partir de la voluntad de los individuos. Y es que cada uno de nosotros como individuos hemos visto que la fuerza de nuestra voluntad es mucho más grande que las limitaciones que pueda ponernos un contexto. Si no, veamos la cantidad de personas, de pequeñas y medianas empresas que a partir de esta pandemia, ciertamente muchas han tenido que cerrar su actividad, pero ciertamente muchas otras se han reinventado y han tenido esa capacidad de maniobra para poder alcanzar los fines que se proyectan, fines como poder dar sustento a su familia en este momento. Y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde proyectar? Y esta pregunta es clave porque el presente puede convertirse en un tirano que es tremendamente cruel. Porque el presente, por un lado, hace que veamos al futuro, pero no, al pasado, perdón, y nos amarra a ese pasado pensando en que todas las cosas anteriores pudieron ser mejores. Y entonces con esa ancla existencial, difícilmente podemos visualizar cómo transformar nuestro propio presente y entonces hace que sea muy improbable poder visualizar en algo mejor el futuro por la incertidumbre. En estos casos es donde reina la satisfacción inmediata, lo que nos haga pensar menos, lo fácil. Y eso puede traerse al traste cualquier intento de gestionar y de planificar el futuro. En el teletrabajo es muy interesante porque muchos de las personas que actualmente piensan en el teletrabajo, piensan en el teletrabajo a partir de la promesa tecnológica y de la planificación. ¿Qué quiero decir con esto? Usualmente se ha hablado de que el destino del ser humano como tal, su futuro inevitable, era el progreso. Y entonces que más tarde o más temprano las acciones que el ser humano realizaba iban a llevar al progreso y que el progreso inevitablemente llevaba a la felicidad humana. Un elemento que era fundamental para garantizar esta situación de progreso era la tecnología. La idea básicamente era que entre mayor capacidad tecnológica tuviéramos los individuos y las sociedades, podríamos tener una mayor capacidad de influir sobre la naturaleza y garantizarnos entonces que tendríamos un mayor desarrollo como individuos, como organizaciones y como sociedades. Sin embargo, hemos visto cómo en esta lucha aparente entre la ciencia y la naturaleza, pues la pandemia ha demostrado que ciertamente la naturaleza tiene mucho que decir, tiene mucho que ofrecer y que además ha criticado de forma abierta las pautas con las que se han venido construyendo el conocimiento. Y en el teletrabajo sucede algo parecido. La promesa del teletrabajo es que todos íbamos a estar muy felices, muy tranquilos, y por eso se generaban los estereotipos con respecto a los teletrabajadores, porque no entendíamos las dinámicas internas que habían dentro de la realización de este trabajo. Es decir, la promesa tecnológica era eso, una promesa como tal. Entonces, una planificación que incorpore el teletrabajo en el futuro tiene que dar un salto en términos del determinismo
de la planificación. Es decir, usualmente cuando usted planifica su vida diaria, piensa en cuánto le va a costar algo y cuál es el beneficio que va a obtener a partir de ese costo en el que incorpora. Y usualmente estamos tan acostumbrados a pensar nuestra planificación en términos de qué gano, qué pierdo y cuánto me toca invertir, que hay aspectos donde se trasciende lo económico que usualmente no vemos. Y aspectos donde más que el criterio económico, el criterio de pasión o el criterio de voluntad están ahí y que son los que nos pueden ayudar a desarrollar la imaginación. Imaginación que será fundamental para poder ver hacia el futuro con una perspectiva distinta. Piense por un momento, si hoy usted se quedara tristemente sin trabajo, ¿ha pensado en cuáles serían sus ventanas de oportunidad? ¿Cómo haría usted? Y piense, por ejemplo, si es una persona de más de 40 años, ¿cómo me vincularía al mercado hoy? ¿Cómo haría para que mi edad, que usualmente podría ser vista en una dinámica de trabajo como una limitación, se convierta en una oportunidad en este contexto de pandemia? En otras palabras, la pasión y la voluntad, además de la razón, nos pueden ayudar a imaginar nuevas soluciones. Y es así donde el teletrabajo se incorpora durante y pospandemia y puede ser visualizado más allá de la promesa tecnológica, más allá de decir simplemente que por usar tecnología vamos a poder cumplir con todas las disposiciones laborales y vamos a poder desarrollarnos. No, el teletrabajo puede ser visualizado como un transformador de un conjunto de relaciones importantes en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Piense, por ejemplo, en aquellas personas con las que usted en su trabajo casi no se comunicaba y en este contexto se ha dado cuenta que son tremendamente productivas y quizás usted tenía 5, 10, 15 años de trabajar con estas personas y nunca había visto la gran capacidad de producción que tenían y lo mucho que aportaban a su organización. Y esto posiblemente lo ha visto a partir de las dinámicas teletrabajables y las formas en las que se organiza el trabajo durante esta pandemia. Eso no significa que sean mejores, simplemente son diferentes y han podido hacer en usted y posiblemente muchas personas que haya una visión distinta de los equipos y de la forma en la que se organiza la toma de decisiones y la solución de problemas en ellos. Para anticipar es necesario estar motivado y una herramienta que es muy útil para poder desarrollar esta motivación es el triángulo griego. El triángulo griego nos mueve en 3 niveles: el nivel de la acción, el nivel del pensamiento y el nivel de la voluntad y la pasión. Es decir, en este campo, cuando cada una de las 3 puntas están cubiertas, es posible anticipar. Y anticipar significa utilizar la información con la que contamos para poder tener una ruta de gestión de aquello que no conocemos. Piensen en esto. Más allá de las dificultades de adaptación que posiblemente todos hemos tenido, el teletrabajo ha llegado a ser una cosa muy importante y que posiblemente si pudiéramos ver en el tiempo cuántas veces dijimos, cuánto nos gustaría estar más en la casa, cuánto nos gustaría estar más con las personas que quiero, poder conciliar mi vida laboral y mi vida personal para tener más tiempo para darle contención a mis hijos, para poder estar con mi pareja, para poder estar ahí, simplemente en capacidad de escuchar a aquellos que son parte de mi familia. El teletrabajo ha permitido hacer eso, más allá de las claras dificultades de adaptación que todos hemos tenido con las grandes distorsiones que eventualmente se han dado en términos de teletrabajo. Todo esto ha sido posible. Posiblemente también el teletrabajo nos ha ayudado a reinventarnos en muchos aspectos. Posiblemente la persona que usted es hoy ha cambiado de una forma importante con respecto a la persona que era hace un año. En algunos casos, esto ha permitido a muchas personas reconectar con su lado espiritual también,
o poder solidificar esa conexión que ya existía. Y esto ha generado una forma diferente de pensar. Y esta forma distinta de pensar es lo que Hadid ha llamado el pensamiento anticipatorio. El pensamiento anticipatorio es muy interesante porque tiene mucho que ver con la forma en la que nos conectamos a la vida día a día y tiene una serie de principios. El primer principio está relacionado con el hecho de que no podremos anticiparnos a las situaciones si no podemos aprender de las cosas que nos han pasado y no podemos actuar de otras formas. Y pensemos en esto, y todos hacemos bien en preguntarnos, ¿sigo respondiendo yo a problemas nuevos con la forma que he tenido de abordar las soluciones a esos problemas históricamente? ¿O esta pandemia me ha dado algo en qué pensar y en qué cambiar con respecto a cómo estoy aprendiendo a hacer las cosas y cómo aprendo a pensar? Y es que, en el fondo, los seres humanos nos acostumbramos a buscar la forma más eficiente de solucionar un problema que terminamos creando atajos del pensamiento para ver las cosas y administrarlas de una determinada forma de que podamos aplicar los principios con los cuales pensábamos a casi todas las situaciones. Y esto podría llevarnos a un error, a la imposibilidad de anticipar. El segundo principio es el hecho de que cometemos demasiados errores equivocados, y esto podría sonar a una redundancia, pero piensa en una cosa como estas. Usualmente la gente dice, y en este país los datos son muy claros, la gente prefiere en este país estudiar ciencias sociales y ciencias exactas, y usualmente argumenta que las ciencias sociales privilegian el desarrollo más cualitativo y el desarrollo más de profundizar en las situaciones del individuo más que en las tendencias que se logra con un acercamiento cuantitativo. Pero ¿realmente podemos valorar lo que significa el pensamiento cualitativo cuando no tenemos una cercanía con el mundo de lo estadístico, con el mundo de los datos duros, con el mundo de los análisis cuantitativos? Ahí estaríamos cometiendo dos errores. Identificar por costumbre que algo es mejor que lo otro y no conocemos la complejidad de aquello de lo que buscamos alejarnos. Y entonces, esa comodidad para adaptarnos a lo que ya conocemos podría hacernos cometer dos errores, o lo que llama el autor Kida, errores equivocados. El tercer principio es que estamos tan acostumbrados a buscar la verdad que a veces la verdad se nos presenta en forma de un rol y le hacemos más caso al rol que a la verdad misma. Es decir, cuando privilegiamos al experto más allá de la evidencia que ese experto presenta. Y el criterio de verdad ya no es verdad porque hay una demostración, sino por quién lo dice. Eso podría ser una dificultad importante para el pensamiento de anticipación. El otro punto fundamental y el cuarto principio es el hecho de que es claro que no podemos cambiar el pasado. Eso es cierto, pero mucha gente entonces bloquea su análisis del pasado sobre la base de que no se puede cambiar. Pero lo que ciertamente sí podemos hacer es transformar la manera sobre la que pensamos de él. Y esto tiene repercusiones medulares. Muchas personas a veces impiden su crecimiento porque hay algo en el pasado y lo siguen viendo de la misma manera que cuando les sucedió, sin contar la variable tiempo y la variable transformación del punto de vista de la persona con respecto a ese tiempo. Entonces, cambiar la manera de ver el pasado nos puede ayudar a anticipar situaciones. El quinto punto es medular porque usualmente todos los seres humanos queremos llegar a las causas que generan un determinado problema. Sin embargo, a veces no hacemos las preguntas correctas para determinar una causa, porque los mismos estereotipos y las mismas visiones preexistentes de cada uno de nosotros como personas hace que nos alejemos de las preguntas claves para administrar y para volver a aplicar aquellas preguntas que nuestros propios valores o nuestras propias distorsiones de ver la vida generan en nuestro acercamiento a esa realidad. El sexto principio es clave y tiene que ver con evitar los puntos ciegos.
Si alguno ha tenido la posibilidad o la necesidad de manejar con un carro en reversa durante un largo trayecto, sabrá que siempre da mucho susto, porque aunque uno va viendo a través de los espejos retrovisores la carretera, sabe que siempre van a quedar puntos que están más allá de aquello que podemos ver. Y hay muchos puntos ciegos que nos pueden obstaculizar el no poder desarrollar pensamiento emancipatorio. Por ejemplo, el no parar de pensar. A veces las personas pensamos y pensamos y pensamos en cosas que no podemos controlar y eso hace que tengamos dificultad de ver lo que está ahí como solución y como aspecto clave porque seguimos pensando en lo mismo. O la posibilidad o la imposibilidad que tenemos de darnos cuenta de que lo que hagamos puede lastimarnos y que si seguimos haciendo las mismas cosas sin tener resultados, posiblemente vamos a llegar a un momento en el que nos vamos a terminar lastimando por seguir aplicando esa misma forma de pensamiento. Otro de los puntos ciegos es no vernos a nosotros mismos y pensar que nuestro juicio siempre es el adecuado, cuando es claro que por supuesto tenemos muchas cosas que mejorar. La misma experiencia todos los días nos enseña y obviamente vamos a incurrir en errores. Otro punto ciego que es difícil de administrar para poder pensar anticipadamente tiene que ver con la tendencia del ser humano a emitir conclusiones de una manera rápida sin tener todos los elementos. Otro es el cómo los seres humanos nos atamos a las categorías de pensamiento y usualmente en las universidades esto es terriblemente común. Cómo a veces, aunque la realidad nos demuestra que la cosa va por otro lado, seguimos anclados a nuestra forma de ver el mundo, disfrazando incluso concepciones científicas de creencias y seguimos aplicando esas concepciones científicas que se han convertido en creencias al análisis de una realidad que ya no se explica por esas categorías teóricas o por esas categorías que utilizamos. Y el otro aspecto que es clave es perder la gran pintura, dejar de ver el bosque por ver una rama. Y eso es tremendamente difícil. Siempre habrán cosas vinculadas con otras y siempre habrá un panorama mayor sobre el que debemos saber que existe o por lo menos tener la humildad de decir que no lo comprendemos en su totalidad. El séptimo principio tiene que ver con dar espacio al pensamiento creativo, dar espacio a hacer cosas distintas, sabiendo que podemos incurrir en errores, pero que en el error habrá una gran parte de innovación y que esa innovación finalmente pueda hacer transformaciones importantes en cómo planificamos la vida. El octavo principio del pensamiento anticipatorio tiene que ver en pensar en todas las imposibilidades. Muchas veces las personas podemos empezar en frecuencia no, porque nos parece que algo es imposible. Pero cuando pensamos en todo lo que es imposible y lo hemos sistematizado, podemos empezar a ver cómo en medio de la imposibilidad se abren nuevas ventanas de oportunidad para hacer cosas diferentes. El noveno principio que es clave tiene que ver con desarrollar un pensamiento estratégico. Y un pensamiento estratégico significa, entre otras muchas cosas, pensar en que cada una de las acciones que desarrollamos tiene implicaciones en la totalidad de lo que somos, en la totalidad de las organizaciones a las que pertenecemos y en la totalidad de la vida de otras personas. Y eso implica reconocer que el orden y desorden se encuentran en un equilibrio inestable y que los sistemas van a tender a desordenarse en periodos y a volverse a ajustar. Y esto también nos hace ver que cada acción que podamos desarrollar tendrá manifestaciones en otros aspectos que quizás no habíamos contemplado, pero que debemos tener la posibilidad de aprender a leerlos para poder pensar anticipadamente. Entonces, para ir finalizando, la pregunta clave tiene que ver entonces cómo vamos a capitalizar el futuro. Y en términos del teletrabajo, es claro que el teletrabajo nos ha redimensionado la lógica del espacio.
Piense usted en todas las transformaciones que ha tenido que hacer en su casa para poder teletrabajar, en todos los acuerdos que ha tenido que hacer con su pareja, con su familia, para poder organizar ese espacio. Y ese espacio no solamente en lo personal, sino en lo institucional. Vemos hoy cómo en nuestra universidad hay dinámicas de reorganización del espacio sumamente importantes que se han venido también en el contexto de una reducción importante de los fondos para la operación de la universidad. Y esta redimensión del espacio también ocasiona redimensiones del tiempo. Cuando usted iba a trabajar en la presencialidad, posiblemente conducía hasta su trabajo, tomaba un autobús y ese podríamos decir que era tiempo muerto. Hoy ese tiempo muerto no lo tenemos. Los que estamos teletrabajando a tiempo completo hemos visto cómo a veces pasamos de una actividad tras otra sin tener esos espacios de tiempo para poder estar con nosotros en un rato, para poder descansar o para poder hacer algo. Y esto posiblemente sea una de las cosas que está siendo tematizada a nivel global como ajustes necesarios en las normativas de teletrabajo y en las reglas, porque es claro que esta utilización del teletrabajo a nivel global y en algunas ocasiones a nivel intensivo, de cierta manera redimensionará el rol del trabajador y redimensionará el rol de la institución a la cual nos involucramos. Y esto tiene una consecuencia importante en cómo nos vinculamos nosotros con las instituciones. Cuando uno entiende que una institución como tal existe porque hay la suma de voluntades individuales, se da cuenta de que esta pandemia nos ha ayudado a estar mucho más comprometidos, o por decirlo así, a tener la camiseta puesta. Cuando uno visualiza cómo en el mundo mucha gente se ha quedado sin trabajo y sin la posibilidad de poder hacer algo diferente porque su tarea no lo permite, uno se da cuenta cómo lo que la institución es y cómo lo que la institución representa tiene implicaciones en la vida personal de uno. Y no queda más que agradecer a la institución por dar la posibilidad de continuar empleándolo a uno en medio de circunstancias difíciles. Y esto redimensionará la forma en la que cada trabajador se coloca con respecto a su institución. Es decir, también el teletrabajo ha visualizado y ha implicado una transformación muy importante en lo que es la noción de lo privado como espacio vital. Y muchos de los problemas y oportunidades se abren a partir de entender que esta redefinición de la vida privada tiene implicaciones para la persona y para la organización. Hoy en día hemos visto cómo espacios que considerábamos espacios de ocio, tales como las redes sociales, significan hoy espacios de identidad institucional. ¿Cómo conciliar mi identidad personal con mi identidad como trabajador de una institución? Serán cosas sobre las cuales hay que empezar a escribir y hay que empezar a sistematizar porque son cosas que no están del todo resueltas y la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de esos nichos y de esas necesidades de comprensión. El otro aspecto que es clave tiene que ver con la renegociación de las jornadas laborales y con la flexibilidad para cumplir esas jornadas. Es claro que en nuestra legislación y en muchas de las legislaciones existentes en América con respecto al trabajo, la flexibilidad laboral es algo sobre lo cual hay que escribir muchísimo más y sobre todo con las tipologías que se han construido a lo largo de América para poder entender los diferentes tipos de jornada. Esta es otra de las áreas fundamentales sobre las cuales habrá que pensar pospandemia. También en lo que tiene que ver con los parámetros de productividad, hemos visto cómo lo que en la presencialidad se entendía como productividad y como indicadores de producción, en el teletrabajo son transformados. Y entonces la conciliación de esos parámetros será clave en el futuro. Y esto también tendrá relación con los nuevos parámetros de solidaridad y empatía. La solidaridad y la empatía existen porque somos seres humanos quienes los desarrollamos, pero hemos visto tanto nuevas formas de solidaridad y empatía como nuevas formas de ejercicio de la dominación, ejercicio del poder y también ejercicio de lo peor del ser humano. El futuro entonces
se mueve a partir de una serie de relaciones bien interesantes entre la complejidad y la perplejidad. Es decir, la perplejidad entendida como las dudas que existen sobre el comportamiento de los determinados actores en contextos específicos, y la complejidad como la estructura y el movimiento de las relaciones de esos actores. Es claro que el futuro puede ir de una manera muy incierta hasta un futuro sumamente claro, y es fundamental visualizar que la planificación, particularmente mediante la prospectiva, nos puede dar herramientas para entender esto que visualizamos como futuro. En conclusión, la planificación como tal sigue siendo una disciplina con muchísimas cosas que aportar, y en un contexto como el que vivimos hoy, donde la incertidumbre crece exponencialmente, siempre y cuando vayamos más allá de lo que se ha entendido como planificación determinista, podremos dar un aporte que implicará transformaciones en nuestra vida, en la vida de nuestros equipos y también en las organizaciones en las que trabajamos. El otro aspecto clave tiene que ver con el hecho de que el teletrabajo ha venido para quedarse, y esto nos ayudará a replantear las dinámicas de quiénes somos, de cómo nos organizamos y además cómo vemos el futuro como personas y organizaciones en términos de lo que nos espera. Esto encierra grandes oportunidades, pero también encierra grandes riesgos. Y lo cierto del caso es que este contexto nos ha ayudado a visualizar cómo las crisis sacan lo mejor, pero también sacan lo peor de los seres humanos. Dependerá de cada uno de nosotros asumir la forma en la que deseamos ubicarnos en nuestra vida y establecer si queremos sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Es claro también que existen fuerzas motrices que orientan la realidad, pero que el individuo y sus posiciones pueden transformar esas aparentes uniformidades invariables. Como lo diría Charles Chaplin, el momento en el que vivimos hoy, cuando se mira de cerca, eso se ve como tragedia, pero si tomamos la distancia para verlo, podría parecer una comedia. Les agradezco muchísimo su atención a esta exposición. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias, Luis Diego. Yo creo que todos los que estamos acá como participantes, como asistentes, estaremos de acuerdo en que ha sido una presentación magistral como las que usualmente nos regalas. Me voy a permitir, antes de pasar a las preguntas que tenemos por parte de los participantes, me voy a permitir hacer un resumen de tal vez algunas líneas más relevantes de tu participación. Vamos a ver, nos comenzaste hablando sobre el rol de la incertidumbre, el miedo, las amenazas y los riesgos, y cómo todo esto que son parte de nuestra cotidianidad, prácticamente cambian la forma en la que nos enfrentamos a la vida. Y esto nos obliga a hacer uso de la imaginación de forma global. Entonces, esto nos lleva a realizar cambios forzados dentro de toda esta realidad hacia el teletrabajo, de una forma en la que no lo teníamos ni siquiera sospechado. Tal vez ustedes que ya estaban en el ámbito del teletrabajo lo tenían como una forma de vida, como una forma de trabajo. Sin embargo, ahí me disculpan porque tengo problemas con el internet. Sin embargo, nos vimos forzados en un determinado momento, cientos de millones de personas alrededor del mundo, a adoptar el teletrabajo como forma de seguir siendo productivos. Y esto nos obligó a crear nueva normativa, a ajustarnos a una nueva normativa, porque las instituciones las crearon, pero nosotros nos tuvimos que ajustar
de una forma muy forzada. Y entonces acá comenzamos, bueno, luego comenzaste a hablar ya de la importancia de tener claros los escenarios para, en caso de que los escenarios cambiaran, a manera de los buenos artistas, de los buenos actores y las buenas actrices, improvisar, pero de una manera prevista. Y entonces ahí me traje un par de citas de dos personajes de la historia. En algún momento dijo William Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se les prepara, ¿verdad? Y por ahí, después en una ocasión, le preguntaron a Winston Churchill, a Sir Winston Churchill, cómo hacía para improvisar de una manera tan magistral, y su respuesta fue, es porque dedico mucho tiempo a preparar mis improvisaciones. Y yo creo que en un escenario como en el que estamos, en el que si, como bien lo planteaste desde el principio, si nosotros nos vamos hacia diciembre del 2019, probablemente jamás nos hubiéramos imaginado lo que sucedería 3 meses después, ubicarnos en marzo en Costa Rica, pero ni siquiera en el febrero de Europa. Y entonces la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación nos resultó muy difícil porque no nos habíamos preparado para improvisar, porque no improvisamos probablemente de la mejor manera posible, en lo personal y en lo general. Entonces, todo esto tiene que ver con conocer todos los posibles escenarios, pero esto nos va a llevar a la parte final, probablemente, de tu ponencia, en la que tenemos que conocer todas las imposibilidades para, a partir de ahí, decir, ok, con esto ni siquiera me meto. Pero tenemos que reconocerlo primero, porque en la planificación, ¿para qué nos preocupamos de cosas que no podemos manejar? Entonces nos dedicamos a las que sí podemos eventualmente manejar, haciendo las adaptaciones que el sistema nos permite. Estos cambios en la modalidad, por ejemplo, para el sector administrativo, para el académico y para el estudiantil en la universidad, nos ha obligado en algunos casos a improvisar. Los académicos hemos tenido que improvisar mucho, algunos lo hemos hecho muy mal, otros lo habrán hecho muy bien. Los estudiantes habrán tenido en buena parte que adaptarse simple y sencillamente con las mejores condiciones posibles, a pesar del enorme esfuerzo que hace la institución. Ahora, todo esto tiene que ver con tener buenos planes. Y entonces vos nos decías que un buen plan hace un análisis en retrospectiva para aprender del pasado, que el buen plan tiene que ser integrado porque tiene que integrar pasado con presente, tiene que medir las posibilidades de cambio, tiene que ser relevante y tiene que ser internamente consistente. Pero aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta las fuerzas motoras, las incertidumbres y conocer todo lo que es inevitable. Pero también después hablaste de que no se trata solo de reconocer las fuerzas motoras, sino también conocer y reconocer cuáles son las determinantes, más allá de ser solamente las motoras. Y aquí es donde la actitud de las personas toma especial relevancia. Ahora, nos planteabas una serie de preguntas en el ámbito, en distintos ámbitos, pero por ejemplo, ¿cómo lo hemos tomado en el ámbito personal? ¿Cómo nos ha caído esto de la pandemia? Si en el ámbito personal y laboral seguimos igual, si sentimos que estamos peor, si sentimos que estamos mejor, o simplemente lo sentimos diferente, pero no nos sabemos ubicar en un ámbito. Importante el tema que tratas con respecto al manejo del burnout, ¿verdad? Cómo para muchos de nosotros las jornadas se han vuelto extenuantes, por extensas, por diferentes, algunos dirían esclavizantes,
las dificultades con las conexiones de internet, estoy hablando y se me queda pegada la imagen, se me queda pegado el audio, todas esas cosas en algún momento desesperan, exasperan, y las reuniones se pueden volver un poco tensas, a veces largas, a veces insípidas. Pero me gustó muchísimo el concepto de quitar máscaras y yo creo que con esto voy, digamos, cerrando la idea, porque yo creo que efectivamente vamos a ver, la pandemia y el cambio forzado al teletrabajo definitivamente vino a enfrentarnos a una realidad, a derribar mitos, a derribar estigmas, ¿verdad? Del teletrabajador vagabundo, del teletrabajador aprovechado, pero también, entonces ya cuando somos nosotros los que tenemos que hacer el teletrabajo, nos damos cuenta de que no hay tal cual, de que en lugar de trabajar 8 horas, probablemente estamos trabajando 10, 12 o 14, de que ya no tenemos sábados y domingos, de que... entonces, tenemos una serie de cosas que de una forma muy clara nos trajiste y nos ubicaste con respecto a esto. Y nos ubicas luego de todo este panorama en la parte de planificar. Y entonces llegamos a la segunda parte, que es la de la importancia de la planificación, de la prospectiva, tomando en cuenta todas estas circunstancias, reduciendo hasta donde se pueda al mínimo las incertidumbres, o más bien partiendo de las incertidumbres hacia dónde se puede llegar, tomando en cuenta ellas para hacer una buena planificación. Y aquí es donde el pensamiento anticipatorio juega un rol fundamental con todos los principios que nos dijiste, cómo aprender de lo vivido, de que cometemos muchos errores equivocados, que no es posible cambiar el pasado, que necesitamos evitar los puntos ciegos con los distintos aspectos que nos trataste, que tenemos que hacernos las preguntas clave, que tenemos que ser más creativos, pensar en todas las imposibilidades y desarrollar el pensamiento estratégico. Todo esto para llevarnos a hacer una redimensión de lo que ha sido nuestro enfrentamiento directo con el teletrabajo a partir de que nos vimos forzados a ello. Para llegar a la conclusión que pusiste en 3 grandes ámbitos, y es que la planificación sigue siendo fundamental, así seguirá siendo siempre, nada más que tenemos que reconocer que hay un antes y un después de la planificación cuando nos enfrentamos a un evento que nos cambia las cosas de un día para otro, que el teletrabajo llegó para quedarse y yo creo que esta es una realidad que tenemos que asumir. De todos modos, la institución, en este caso la Universidad Nacional, ya se replantea de forma muy seria seguir potenciando el teletrabajo a pesar de una dinámica que tenía previa de presencialidad en cursos teóricos, por ejemplo, que las crisis quitan máscaras y entonces los que queríamos a la universidad ahora la queremos más y los que no querían a la universidad probablemente quedó demostrado que no la querían tanto, entre otras cosas, y que definitivamente hay fuerzas motrices que son las que impulsan todo esto, pero que dependen mucho de las actitudes personales del equipo y de las instituciones. Espero haber sido justo con el resumen que pude lograr de tu presentación, que dicho sea paso, me encantó. Pero bueno, podrían decir que hay trampa, porque como yo soy el moderador, tengo que decir que me encantó. No, me encantó de manera muy genuina. Tenemos una serie de preguntas para hacer. Entonces, ¿te parece si te las voy haciendo y vamos respondiendo? Perfecto. Ok. Tenemos desafortunadamente quedan como participante anónimo, pero vamos a ver. La primera persona nos pregunta, ¿cree usted que el teletrabajo deba continuar? O sea, vos dijiste que de fijo va a seguir. Ahora la pregunta es, ¿debe como obligación continuar? Vamos a ver, yo creo que
cuando el zapato se pone a la fuerza no funciona. Sin embargo, lo que ha permitido visualizar este periodo es que una acción, por lo menos en la universidad, que se empieza a desarrollar mucho antes de la pandemia, que es el teletrabajo, ya había dado resultados y que a propósito de pensar en lo inimaginable, el hecho de que se estuviera dando antes de la pandemia permitió dinamizar y mejorar lo que ya se traía. Entonces, creo que para eso, pues obviamente en cada organización, ¿verdad? Tendrá que hacer su propio balance, pero en el caso de nuestra universidad, creo que es una ventana de oportunidad para mejorar muchas cosas que hemos visto en el proceso, muchos buenos resultados y que sería una lástima no continuarlo. Creo que parte de eso tiene que ver con el esfuerzo que se está haciendo por reglamentar y por ya consolidar, por el trabajo que se viene haciendo a través de las distintas subcomisiones para que el teletrabajo sea una parte integral de la administración de esta pandemia y que sin duda deberá ser el futuro. Por cierto, Juan, no te lo dije, pero excelente resumen, qué bárbaro y qué capacidad. Muchas gracias. Es que te estoy pagando el resumen de la vez que me tocó a mí como presentador. Muchísimas gracias. No, nos preguntan aquí también, y creo que son dos preguntas que están relacionadas. Dice una, bueno, ¿qué consejos daría para sobrellevar la vida laboral y la vida personal en el teletrabajo? Y hay otra que nos habla de cuán fácil o difícil es desconectarse, que probablemente tiene que ver con ese switch que hay que hacer. Vamos a ver, porque estamos trabajando desde la casa y entonces estamos en el mismo ámbito haciendo distintas cosas. ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver, yo creo que hay como tres aspectos claves. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que en esta circunstancia donde hay mucho temor, porque no sabemos qué va a pasar, la gente tiene y experimenta miedo de hacer algo incorrecto en su trabajo que conlleve perderlo. Entonces, eso a veces genera que la persona sienta que tiene que estar conectada 24/7 para que no digan que no está trabajando idóneamente. Sin embargo, en la legislación costarricense existe lo que está tipificado como jornada de trabajo, es un acuerdo entre las partes y es fundamental que el trabajador entienda que él tiene su jornada, que ya después de eso, obviamente aplica principios de solidaridad y acuerdos con su empleador, pero que es muy importante el respeto de la jornada. Y también una de las cosas fundamentales es hacer que aquellas personas que están a cargo de colaboradores entiendan la cuota de flexibilidad necesaria para administrar jornada en este contexto. Hay problemas de conexión, hay problemas que a veces las personas se enfrentan con el hecho de no poder desplazarse a su lugar de trabajo y que son necesarios entender para que haya una relación armoniosa. No es para nada fácil desconectarse, pero es algo a lo que debemos aspirar, porque si no hay aspectos como el burnout pueden fácilmente emerger y con circunstancias tremendamente difíciles posteriormente, que es el hecho no solamente que vamos a estar fundidos, sino que no vamos a poder rendir como esperaríamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos pregunta don Gonzalo Manuel Corea, a quien le mando un calurosísimo abrazo, buen amigo. Nos dice, esta situación de cambio puede ser oportunidad para reciclar a profesionales de 50 años que hoy están fuera del escenario laboral y aprovechar ese capital de experiencia y conocimiento. ¿Le ves ese potencial? Sin duda, sin duda. Y aquí valga decir que uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones es que invierten una gran cantidad de tiempo, recursos en la vida profesional de las personas y cuando esas personas están en el momento más importante de su vida profesional y personal, simplemente se jubilan y todo lo que hicieron y todo lo que aprendieron durante todo este tiempo las organizaciones se fue cuando ellos se fueron. Y entonces es fundamental poder ver en este periodo que estamos viviendo, todo el conocimiento que nuestros compañeros, pienso mucho en la propia universidad, Juan José, tenemos una gran cantidad de personas que han pasado años ahí, que tienen una gran experiencia y que además tienen algo que la edad da, que es la posibilidad de no actuar bajo impulso, sino
de la reflexión previa a una acción efectiva. Entonces, sí, de acuerdo con don Gonzalo, creo que ese es un capital humano fundamental que tienen las organizaciones y que esta pandemia nos daría expost, sobre todo en pensar cómo vamos a replantearnos cuando esto pase, de acuerdo a las nuevas adaptaciones que va a generar el hecho de que hayamos pasado por esta pandemia para enfrentarnos al futuro. Creo que es un recurso fundamental y ojalá pudiéramos como universidad pensar en una acción que logre capitalizar todo el conocimiento que tienen nuestros compañeros jubilados. Muchísimas gracias. Bueno, un par de personas no nos dejan preguntas, pero te felicitan por la excelente charla, tan clara, reflexiva, muy, muy formativa. Nos pregunta Jael Nancy Matarrita, ¿cómo manejar el pensamiento de las organizaciones sobre el tema de perder el arraigo y la identificación de los empleados con el teletrabajo? Qué buena pregunta, porque el arraigo usualmente, históricamente, se entendía vinculado a un territorio. Yo me siento parte de. Lo que sucede ahorita con el teletrabajo es que ya no es parte de un territorio, ya no es parte de estar solamente en el campus de la universidad, en la empresa, sino que es todo aquello que esa empresa o esa universidad significa que lo hago parte de mi vida privada. Por eso hablábamos en la exposición de esa reconfiguración del espacio de lo privado. Cada vez más el espacio de lo privado y de lo público se va entretejiendo entre sí y eso va a tener implicaciones futuras. En algunos países esto ha implicado transformaciones en la ley, ¿verdad? Sobre ciertas prácticas que el empleador no puede hacer. Y sin duda, ya está transformando el pensamiento de las organizaciones. Aquí el tema que es clave es cómo hacemos para que esa transformación en el pensamiento de las organizaciones sea significativo para la organización y para el colaborador y que no se sienta como una imposición o de uno o de otro. Me parece que ese es el tema clave y muchas gracias a Jael por plantearlo, pero es un tema bien interesante. Ok. Bueno, don Natán González Mora, igual te felicita por la excelente charla, igual que Alex Dávila, quien nos acompaña desde la sede de Nicoya. Un fuerte saludo a Alex. Y la última pregunta que tenemos por acá en el chat de preguntas y respuestas es de Evelyn Garro, que nos dice cómo entender entonces la directriz 098-S-MISS-MIDEPLAN del 26 de octubre, donde se pide regresar al trabajo presencial. Muchas gracias también a Evelyn por plantear esta pregunta. Bueno, hablábamos en la exposición de la tensión que están experimentando los gobiernos sobre qué administrar. Si administrar eventualmente la reactivación económica o administrar la situación de la salud poniendo uno u otra como el punto a priorizar. Yo creo que, y es mi opinión muy personal, la directriz expresa una priorización. Y me parece que la forma que hay que entenderla es esa, sabiendo que en medio de una situación como la que hemos vivido y viendo el comportamiento internacional de la pandemia, muy fácilmente, eventualmente, un escenario que por lo menos los datos entiendo que no lo ponen como el escenario posible, pero sí uno hipotético que podría darse, una reactivación en la cantidad de los casos podría darse, cual traería implicaciones en el desarrollo de esta directriz. Pero yo por lo menos la entiendo en esa tensión que hay entre qué administrar para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. Sí, yo aquí no quiero meterme a terciar, pero definitivamente hay que ver el contexto en el que se dio esta directriz después de una serie de presiones de ciertos sectores a lo largo y ancho del país, especialmente después de ciertas negociaciones con ciertos sectores de presión. Hay que recordar que comenzó como una directriz de aplicación primero en las regiones y que luego se extendió al resto de instituciones del gobierno central y de las autónomas. Entonces sí, yo creo que es un tema, así que muchísimas gracias a doña Evelyn. Y finalmente hay una pregunta o un comentario que puede ser una pregunta de Mayra Chacón, que nos dice que es muy importante también considerar
que hay posibilidad de que se reduzca la planilla y que deberían las instituciones preparar a los funcionarios. ¿Vos ves, Luis Diego, esto como una, hablando en prospectiva, ¿verdad? ¿Lo ves como una posibilidad, como un escenario posible? Yo creo que es un escenario posible, pero altamente improbable en el corto y en el mediano plazo. Me parece que hay un compromiso y más allá de un sector en particular, hay un compromiso importante de tratar de generar el mayor daño posible a las personas. Y hay elementos que han escapado de la posibilidad de control. Empresas y servicios que solamente pueden ser suministrados por presencialidad y en el momento en que la presencialidad no se da, obviamente implica la reducción de planilla. Pero en el caso de instituciones, particularmente instituciones públicas, considero que aunque posible, en el corto plazo es improbable. Ok. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto las preguntas que nos ha hecho el estimabilísimo grupo de personas participantes que en algún momento llegaron a ser, creo que 75, a quienes agradecemos profundamente por habernos acompañado. Agradecerte de nuevo, Luis Diego, y agradecerle a Marley por haberme dado la oportunidad, por tomarme en cuenta de moderar este webinar. Honor que me conceden. Siempre se aprende mucho y bueno, muchísimas gracias. Le paso la palabra entonces ahora a Marley para las palabras de cierre. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a ambos por su participación. Y aquí quería, como diría don Juan José, meter un poquito la cuchara sobre la consulta que hace doña Evelyn Garro. Es importante notar que esa directriz es un tema paulatino, pero también se siguen manteniendo las medidas de seguridad sanitarias, los protocolos, el distanciamiento, el aforo. Entonces, eso no es tampoco una carta abierta para el retorno completo de todas las actividades. De hecho, lo que se nos hace llamar es a una priorización. Cada institución debe medir, priorizar cuáles son sus servicios indispensables que tienen que dar en la presencialidad que afecten al usuario y que no haya un método o una forma que se pueda cubrir y que el usuario esté satisfecho con ello con recursos mediante el teletrabajo. Entonces, no es una carta abierta a que la gente vuelva, porque como ya dijo don Juan José al inicio y como también expresó don Luis Diego, pues la pandemia sigue. No tenemos condiciones para garantizar la seguridad de todas las personas en la situación antes de diciembre de 2019. Entonces, tal vez para eso le quería añadir un poco, porque de hecho, por ejemplo, a nivel de la Universidad Nacional, ya se está trabajando en un plan de retorno paulatino, tratando al máximo de ser seguro. Entonces, tal vez quería agregarle eso a la compañera Evelyn sobre el tema. Bueno, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la quinta conferencia de este ciclo. Tenemos todavía una sexta conferencia que queda en este año, que tiene un tema también muy relevante en relación con el teletrabajo, y es sobre buenas prácticas en la implementación y evaluación del teletrabajo. Posteriormente, estaremos enviando a los participantes de esta charla, como a los demás que siempre invitamos, el enlace para que puedan integrarse. Igualmente, desde la Comisión de Teletrabajo esperamos seguir con estas charlas y webinar el otro año, porque la realidad es que el teletrabajo, pues hay una frase muy trillada que dice que llegó para quedarse. Y sí, tenemos que pensar que tal vez no vamos a estar todos los que estamos ahorita, pero puede ser que llegue un momento en el que haya más gente de la que había antes de toda esta situación. Entonces es importante que nos vayamos preparando. Esta información y esta charla estará disponible en el canal de la Comisión Institucional de Teletrabajo y en el canal de eventos en vivo de la Universidad Nacional, porque nos interesa que no solamente los que estuvieron acá nos puedan acompañar hoy, sino que todas las demás personas que puedan verlo sigan beneficiándose de ellos. El correo de la Comisión de Teletrabajo de la UNA es proptele@una.edu.co.
perdón, doctele1@una.cr, porque he visto que ahí en el chat algunos dicen que por favor lo sigan tomando en cuenta. Nosotros tenemos una base a la cual invitamos, pero si quieren específicamente que los tengamos en cuenta, por favor envíenos directamente al correo la solicitud y cualquier consulta, cualquier ayuda, ¿verdad? Como comisión de trabajo estamos para ayudarles y colaborarles en esto. Le doy gracias a los participantes de hoy, a don Juan José, a don Luis Diego, gracias a doña Rosmery Hernández Pereira, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, que nos ha apoyado mucho mediante el programa de innovación metodológica, porque ella hoy no pudo estar con nosotros, pero sé que es muy continua con nosotros, y también a una comunica que ha estado muy pendiente de todos. Muchísimas gracias y de nuevo me despido, pero sí, y es que antes se me olvidó agradecerle a doña Rosmery, que siempre ha estado pendiente de nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.